Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, también a los que nos miran por medio de las redes sociales. Sean bienvenidos, hermanos, y que sigamos aprendiendo mucho, ¿verdad?, de la oración. Vamos a continuar, hermanos, con la oración número 2. Nos faltó un poquito ahí para terminarla, pero vamos a hacer una oración, hermanos. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que nos da de venir, mi Dios, y meditar en su palabra, Señor, y ayúdenos, Padre, a entenderla, Padre, y a ponerla por obra. Mi Dios, le pido que nos bendiga, Señor, en este día, Señor, que hable a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades, Señor. Le pido también por cada uno, mi Dios, de mis hermanos que escuchan su palabra, Señor, tanto aquí los que estamos reunidos como los que están por medio de las redes sociales. Bendíganos, Padre, y cuídenos, protéjanos. Y le pedimos, Señor, que nos ponga en sus manos, Señor, todo que se haga conforme a su voluntad y no la nuestra, Señor. Le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues tenemos un versículo allí, hermanos, en Jeremías, ya casi la mayoría lo sabemos, ¿verdad? En Jeremías 33:3 dice la palabra de Dios, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pues aquí, hermanos, Jeremías, ¿verdad? Él nos enseña de que clamemos, dice, a Dios, que clamemos a Él, dice, y que Él nos responderá. Todos estos ejemplos, hermanos, como yo les decía, los que tenemos en el Antiguo Testamento, pues son parte de la enseñanza que nosotros venimos tomando. Y muchas de estas respuestas nosotros las miramos en el Nuevo Testamento. Pero podemos aprender de estos grandes oradores, hermanos, que le oraban a Dios fervientemente y Dios les respondía en todo momento. Ahora nosotros, hermanos, confiamos y estamos 100% seguros de que es lo mismo ahorita que en aquellos tiempos de ellos. Porque muchas veces sabemos que Dios nos ha contestado nuestras peticiones, ¿verdad? Y aquí una vez más, Jeremías, hermanos, él nos recalca, dice, que clamemos a Dios, dice, y Él nos responderá. Y todavía dice que nos enseñará cosas grandes y ocultas que aún nosotros no conocemos. Entonces, esto es algo, hermanos, que nos ayuda. Vamos a continuar ahí con el estudio, hermanos. Nos quedamos, ¿verdad?, en los estorbos de la oración. Y ahí vamos a continuar, hermanos, a seguir con los versículos también. Quiero que me ayuden, hermanos, para ir un poquito más rapidito, que me ayuden con unos versículos bíblicos y vamos allí, quiero que me ayude, hermana Fabiola, usted quiero que me ayude allí con Mateo 6:15 y hermano Fernando, allí si me puede ayudar con Santiago 4:3 y hermano Alfonso, si me puede ayudar también ahí con Ezequiel 4:3 y allí hermano Ignacio, si me pueden ayudar también con Primera de Juan 4:20 y luego hermana Alicia allí si me puede ayudar con Mateo 6:9. Y hermana Sonia, si me puede ayudar, va a estar aquí, ¿verdad? Con Primera de Pedro 3:7. Y ahí vamos a continuar, hermanos. Estamos, ¿verdad?, hablando de estorbos de la oración, cosas que nos impiden a veces nosotros orarle a Dios. Y vamos a mirar, hermanos, allí también en esto dice que está la falta de perdonar. ¿Cómo nos hace falta, hermanos, a nosotros, verdad? Perdonar a veces se nos hace difícil perdonar a alguien. Y porque es
nuestro ser, nuestra carne, hermanos. Pero el Señor dice que es necesario que nosotros perdonemos. Y allí tenemos el versículo clave, hermanos, que es Mateo 6:15. Miren, hermanos, qué tan importante es que nosotros perdonemos. Porque dice que, hermanos, que si nosotros no perdonamos, dice que Él tampoco va a perdonarnos a nosotros mismos, nuestras ofensas. Entonces, esto es, hermanos, la importancia de que nosotros, pues en sí, verdaderamente, hermanos, nuestra paz debería de estar con todos. Y no debería de haber ningún recelo, nada que nos estorbe para que nuestras peticiones sean escuchadas por Dios, ¿verdad? Pues tenemos esta falta, hermanos, que muchas veces no nos permite perdonar a alguien, hermanos, porque nos ha hecho algo o ha pasado algo con algún hermano, alguna hermana. Pero es muy importante, hermanos, que nosotros quitemos eso de nuestro corazón y más que todo que estemos limpios de todo corazón. También tenemos, hermanos, los motivos equivocados. Hay muchas veces, hermanos, que nos equivocamos por una u otra cosa y fallamos en esto. Y a veces nosotros mismos nos hacemos daño a nuestro ser y nos afecta mucho también. Por eso, hermanos, allí tenemos un versículo también que dice en Santiago 4:3. Hermano Fernando lo tiene, ¿verdad? Ok. Pues miren, hermanos, allí dice, ¿verdad? Que nos quitemos ya de todo eso, de andar haciendo las cosas erróneamente, que ya lo dejemos eso y que ya no lo estemos, no estemos participando en estas cosas. Dios quiere, hermanos, que sabemos que estamos en un mundo, ¿verdad?, que es pecador y que muchas veces, hermanos, nosotros nos equivocamos por una u otra razón y caemos en las artimañas del diablo que tiende por medio de este mundo. Entonces debemos de tener, hermanos, mucho cuidado en ciertas equivocaciones que a veces nos hacen caer y nosotros pues allí nos advierte el Señor que hay muchas cosas, hermanos, que nosotros las podemos confundir. Como estábamos ahora, ¿qué día? El viernes creo, ¿verdad?, hablando de lo de no dados al mucho vino. Pues no, eso, hermanos, para nada, ni siquiera pensar en probarlo. Aunque hay muchos hermanos que dicen que una copita no es mala, que es buena para la salud y todo eso. Usted lo que tiene que hacer es decir, ¿sabes qué? Yo no quiero probarla, yo no quiero meterme en esto, no lo necesito y yo sé que hay otras formas mucho mejores que me dan mejores vitaminas, que me va a dar eso. Es en lo que nosotros tenemos que tener todo el tiempo, hermanos, algo que esté en contra de lo que nos quiere llevar a eso. Muchas veces es el diablo equivocadamente diciéndonos, tú puedes hacerlo, tú puedes hacer esto, pero no lo vas a hacer mucho, lo vas a hacer solamente poquito. No. Recuerden que estamos en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo que nos hace caer en muchas cosas que no son debidas y tenemos que nosotros quitar eso de nuestra mente y definitivamente no aceptar, hermanos, porque esto nos lleva a veces a caer en errores que nos llevan al fracaso. Entonces, definitivamente hacerlos a un lado. También, hermanos, tenemos cosas como
le podemos poner ídolos personales, ¿verdad? Que son las cosas de este mundo que nos atraen mucho. Ya no estamos adorando a aquellas estatuas, ya no estamos arrodillándonos a ellas ni nada de eso, pero tenemos muchas cosas semejantes a eso, que todavía a veces las queremos nosotros alabar. Y eso no debe de ser, hermanos, eso tenemos que quitarlo. Es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, que debemos de sentirnos igual. Muchas veces lo hemos hablado, ¿verdad?, de que nos sintamos igual cuando traemos mucho dinero, cuando tenemos mucho dinero, a cuando no traemos ni un peso en la bolsa. Que estemos, hermanos, en la misma situación de no hacer cambios en nuestra vida, que nos mantengamos firmes, hermanos, en la posición que estamos, donde ya Dios nos ha hablado y Dios nos ha dicho que ese cambio debemos de hacer. Porque el mundo, hermanos, trata de rebajarnos en todo momento. Bien pudiera decirle a un mundano, hermanos, a usted: mira, yo ando con guaraches, ando todo mugroso y traigo mi cartera llena de puros de a 500. Traigo 50 de a 500 aquí. Tú andas bien encorbatadito, tú andas todo acá con tu saquito y no traes ni un peso en la bolsa. Eso puede afectarnos, hermanos. Pero a nosotros, para nada. A los que estamos bien centrados y que ya sabemos en dónde estamos y con quién estamos, eso no nos va a afectar en nada. ¿Por qué? No tenemos ni tan siquiera, hermanos, que responder a una pregunta de esas. Porque se pudiera decir que es una pregunta que no tiene nada que ver, hermanos, con nosotros los cristianos. Nosotros andamos así, hermanos, con un traje porque nosotros representamos al Rey de Reyes y Rey de Señores, que es nuestro Dios, y aquel que dio la vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. A Él le damos la honra y la gloria y para Él nos presentamos como debe de ser. Por eso es esto que hacemos. Si no, ¿a quién le gusta andar aquí, hermanos, bien como con una soga en el cuello y que lo anden casi como trayendo para acá? No nos gusta, porque es lo que yo hago. Yo en cuanto salgo de aquí, hermanos, yo lo primero que hago es soltarle aquí y ya, digo, respirar. Pero mientras que esté, hermanos, donde estoy representando a mi Dios, tengo que estar representándolo como debe de ser, como a Él se lo merece. Por eso es que hacemos esto. No tiene nada que ver con el bolsillo, no tiene nada que ver con nuestra situación. Pero entendemos esto, hermanos, y por eso ignoramos a esta gente que compara esas ciertas cosas que no tienen nada que ver. Pero, como le digo, muchas veces ni tan siquiera debemos de responder a una palabra de esas, que no viene al caso. Pero nosotros somos edificados por nuestro Dios, hermanos, y eso es lo importante. Por eso es los ídolos personales, hermanos, que son el vivir en este mundo rodeados de todas esas cosas. Tenemos un versículo ahí, hermanos, en Ezequiel 14:3. Ahí está, miren, hermanos, estamos aprendiendo del Antiguo Testamento, de que estos grandes personajes, hermanos, ellos no se dejaban intimidar por nada de esto, y ellos dejaban esos ídolos a un lado, porque ellos, el trabajo de ellos, hermanos, y la creencia de ellos era servirle al Dios vivo, al mismo Dios que nosotros tenemos ahorita. Es al mismo Dios que ellos le servían y al que, pues muchos de ellos, ¿verdad?, tuvieron que morir por defender, hermanos, la posición donde ellos estaban y su creencia, que ellos creían en Dios. Y muchos de ellos murieron y ahora pues nosotros tenemos este gran ejemplo, hermanos, que nos dice que no nos dejemos llevar por esos ídolos. Dice que
pues muchas veces, hermanos, los ponemos en nuestros corazones y que son cosas, hermanos, que no vienen al caso. Pero tenemos que tener cuidado en todo eso. También, hermanos, hay otra forma de esto que es la falta de amor. Y ahí tenemos a Primera de Juan, hermanos, 4:20. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Primera de Juan 4:20. Se lo di al hermano Ignacio. Si lo tiene, hermanos, si no alguien más que lo tenga, léalo. Primera de Juan 4:20. A ver. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, al que no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Ok. Pues ahí, hermanos, esa falta, dice, de amor. El que nosotros, hermanos, no tenemos amor muchas veces por los demás. Y es la importancia de este versículo, hermanos, que nos ayuda a entender. Dice que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pues es la pura verdad, hermanos, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque el amor es el que nos lleva, hermanos, a poder sentir ese amor de Dios para cada uno de nosotros. El amor de Dios, hermanos, nos hace sentirnos de una forma diferente en todo momento. Cuando nosotros, hermanos, damos amor, sabemos que amamos a nuestro Dios y que le estamos dando la honra y la gloria a Él en todo momento. Eso es lo importante, hermanos, que debemos, hermanos, pues casi tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando ahorita hace ratito, hermanos, de que no debemos de mantener nuestro corazón ocupado, por ejemplo, en no perdonar a los demás. Debe de haber un perdón, hermanos, y debe de haber una limpieza en nuestro corazón. Y eso tiene mucho que ver también, porque si no hay eso, hermanos, sabemos que hay falta de amor. ¿Ok? Tenemos otro versículo ahí mismo en ese para aprender de ello. Primera de Pedro 3:7. Ok, pues ahí tenemos también, hermanos, algo que nos enseña, ¿verdad? Somos coherederos, dice, y ya, hermanos, nosotros entendemos que nosotros, mientras demos amor a los demás, nuestras vidas van a ser diferentes. ¿Mande? Oh, es Primera de Pedro, hermano. Ok, esta es diferente, ¿verdad? Nos cambió la forma. Ahora pues, es que yo creo la hermana no quería que habláramos de esto, pues dice. Dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honra a la mujer como a vaso más frágil. Ese es nuestro vivir, hermanos. Ya no debemos de maltratar a nuestras esposas con palabras deshonestas, ¿verdad? Que no vienen al caso. Debemos de tratarlas, dice, como a vaso frágil. Y claro que no las vamos a traer tampoco aquí, cuidado que no se nos vayan a quebrar. No se trata de eso, hermanos, sino que ser comprensivos con nuestras esposas, darles un buen lugar. Ya no hay gritos, ya no hay nada de eso, hermanos.
de lo que había antes, ya se acabó. Dice que somos nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad? Ya no decimos disparates, ya no decimos nada de eso, ni insultos ni nada, hermano. Ahora lo que nosotros hacemos es platicamos, que es muy diferente. Si hay un error, hermanos, y quiere haber gritos, pues tratamos de solucionar el problema, hablarlo y que haya solución definitivamente, porque eso es lo importante en nuestro vivir. Y esa es la forma, hermanos, de cómo un matrimonio puede entenderse y seguir hacia adelante. ¿Ustedes creen que nuestro matrimonio, por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo, sigue hacia adelante porque nomás nos hemos llevado muy bien, hermanos? Yo creo, no, pues nadie de ustedes conoce mi vida de antes de que yo conociera a Cristo, hermanos, era un infierno. O sea, muchos ya les ha platicado en mi testimonio. Y se trataba de gritos y de todo eso, hermanos, porque allí ahora sí que los dos nos provocábamos, pero el más provocador era yo. Porque, y todavía tengo parte de eso, de la soberbia, hermanos. Pero se imaginan en aquellos tiempos cómo era yo. Era soberbio y era de que era nomás yo, se tenía que hacer lo que yo decía y allí no era nadie más. Y humillando. Mantenía a mi esposa, a mis hijos en lo más abajo de que ustedes allí aplanados, a mí no me van a andar gritando, a mí no me van a andar haciendo, hagan lo que yo digo y era una vida, hermanos, triste. Por eso, ahora que cuando yo llego a los pies de Cristo, hermanos, y empiezo a mirar todo esto que nos enseña el amor, que nos enseña cómo vivir sabiamente, wow, digo yo, ¿dónde estaba? Pero entendemos que es la forma de vivir del mundo. Y ahora somos diferentes, hermanos, nuestro matrimonio prevalece hasta este momento porque hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y sabemos ya ahora de aquí para adelante cómo debemos de vivir nuestras vidas. Ya no hay una rotura, ya jamás, hermanos, va a pasar alguna separación, porque entendemos y sabemos cómo debemos de vivir nuestras vidas, conforme a como Dios quiere y no conforme a como nosotros queremos. Ahora vivimos como Dios nos lo indica y eso nos hace permanecer. Sabemos que no va a haber una rotura de ese tamaño, de decir, vamos a llegar al divorcio, por ejemplo. No, nunca llegaría algo así, hermanos, porque no damos cabida a parte de eso que lleva a muchas parejas a separarse. Como les decía, tratamos de arreglar las cosas y hacemos todo en las manos de Dios, lo dejamos en las manos de Dios y todo se soluciona. Pero ahí tiene mucho que ver, hermanos, el amor que se tiene el uno al otro y el respeto. Porque ya nos tratamos diferentes, ya no hay humillaciones, ya no hay nada de eso. Ahora somos el uno para el otro y vivimos igualmente. No hay nada de que tú eres más que yo, de que yo soy más que tú, no. Nos tratamos igual. Entonces es muy bonito, hermanos, eso. Dice también, hermanos, que en esto hay mucho que ver, ignorar la soberanía de Dios. Es algo que también, hermanos, nos afecta en esto. Tenemos allí, si nadie le di Mateo 6:9 a la hermana, ¿verdad? Y tú busca Job 31:27. 6:9 y Job 31:27 ahí para mi esposa. Ok. Dice, nos habla de ignorar, ¿verdad?, la soberanía de Dios. Y ahí nos enseña, hermanos, cómo debemos nosotros de aprender a orar.
la importancia de orar, hermanos. Job 31, 27. Mi corazón se engañó en secreto, mi boca besó mi mano. Ok. Pues estos versículos, hermanos, son los que nos ayudan, hermanos, que muchas veces, hermanos, Dios quiere a veces tratar con nosotros y Dios quiere ayudarnos, pero en sí a veces nuestro corazón está muy alejado de Dios, que no alcanza a ayudarnos, hermanos. Y hay engaño, como muchos sabemos, que nuestro corazón nos engaña. Y por eso, hermanos, la importancia de tener la sabiduría de Dios y que la podemos nosotros obtener por medio de la oración. El venir a Dios, hermanos, orarle para que Él nos dé la sabiduría más que todo. Dios nos da la sabiduría y nos da entendimiento de muchas cosas, donde nosotros entendemos, hermanos, que Dios actúa cuando nosotros clamamos a Él, como nos dice ahí en Jeremías 33:3, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé. Hay respuestas de Dios, hermanos, para esto. También, hermanos, tenemos la voluntad no rendida. Primera de Pedro 3:12, y si quiere busque allí, hermano Jorge, Mateo 26:39. Y luego allí le voy a dar también a la hermana Fabiola, Salmos 66:18. Hermano Fernando, si busca por favor ahí Josué 1:7. Y hermana Sonia, Jeremías 33:3, ¿verdad? Pues ya lo sabemos. Allí vamos, ahorita les voy a dar otros versículos, pero vamos allí a mirar, hermanos, parte de esto. Y les decía de Primera de Pedro 3:12, ¿verdad? La voluntad no rendida. Déjenme buscar, porque no les di, ¿verdad? Primera de Pedro 3:12. Ok, a ver, léalo. Esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos, extendiéndose, serán hechos. Primera de Pedro. Primera de Pedro 3. Ok. Porque los ojos del Señor, dice, que están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Podemos mirar las dos partes, ¿verdad? Como el Señor, hermanos, nos puede escuchar nuestra petición y Él puede ayudarnos a solucionar nuestros problemas. Pero está, hermanos, también en que insistimos en nosotros seguir haciendo el mal, sabemos que hay una consecuencia también, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia, hermanos. También tenemos Mateo 26:39. 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ok, pues allí muy importante, hermanos, que nosotros le demos, hermanos, todo el tiempo la honra y la gloria a nuestro Dios, dejando, hermanos, que todo se haga conforme a la voluntad de Él, porque allí nos dice, ¿verdad? Dice que nuestro Señor Jesucristo, hablando con Dios Padre, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga, no sea como yo quiero, sino como tú quieres, ¿verdad? En nuestras peticiones, hermanos, que sea la voluntad de Dios y que no sea la voluntad nuestra, y que todo se haga conforme a como Dios nos lo ordena. También, hermanos, tenemos allí orando eficazmente. En la oración es donde está la respuesta.
de tantas cosas que hay, las necesidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Orando eficazmente tenemos allí, hermanos, cómo limpia tu corazón. Y Dios, hermanos, Él hace este trabajo muy especial. Salmo 66, 18, que nos dice allí, hermanos. Ok. El Señor, hermanos, Él siempre, hermanos, Él está atento cuando nosotros le pedimos a Él. Y Él nos limpia de todo corazón, hermanos. Él nos hace otras nuevas personas y hace cambios en nuestro vivir de una forma especial. También, hermanos, debe de haber un esfuerzo en cada uno de nosotros. Y dice que también, hermanos, esto vence el cansancio, la apatía y la flojera. Cuando nosotros nos esforzamos, hermanos, en hacer las cosas bien para Dios, Dios nos escucha y nos ayuda a vencer ciertas cosas. Josué 1:7, que nos dice allí, hermanos. Ok, pues es muy claro el mensaje, hermanos. Dice que solamente nos esforcemos y seamos valientes para cuidar, dice, y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, dice, ni a diestra ni a siniestra, dice, para que seas prosperado en todas las cosas, hermanos, dice, y que aprendas, que emprendas, dice. En todas las cosas que nosotros hagamos, hermanos, si estamos en las manos de Dios, sabemos que todo nos va a salir bien, ¿verdad? Pero necesitamos eso, hermanos, esforzarnos. Nosotros necesitamos esforzarnos en hacer aquellas cosas que le agradan a Dios. Tal vez no queramos muchas veces hacerlo, hermanos, pero debemos de hacer la lucha, hermanos, para que Dios nos ayude, ¿verdad? Como en ciertas cosas, hermanos, pues podemos tener parte de, como les decía, del cansancio, también de la apatía y la flojera. Pero cuando nos esforzamos y le pedimos a Dios que Él nos ayude, hermanos, pues Él nos quita todo eso y nos da las fuerzas para que ya de ahí para adelante sigamos bien. También tenemos, hermanos, que nos debemos de apoyar en las promesas de Dios en todo momento. Y como nos decía allí, ¿verdad? Siempre, hermanos, cuando nosotros ponemos el apoyo de Dios, Él, hermanos, Él va a estar listo para ayudarnos. Y allí, como nos dice el capítulo de 33:3 de Jeremías, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Y dice que nos enseñará, hermanos, cosas, dice, diferentes. Nos va a enseñar algo, hermanos, que jamás nosotros hemos visto, porque así es Dios, hermanos, en todo momento. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Siempre debemos, hermanos, de estar buscando las cosas espirituales. En todo momento, hermanos, donde quiera que andemos, nuestra espiritualidad debe de estar trabajando continuamente en nuestro ser. Esa es la clave, hermanos, para nosotros vivir de una manera que es agradable a nuestro Dios y que de esa forma, hermanos, Dios siempre va a estar atento a ellas. Ok, hermanos, vamos a entrar rápidamente a la oración 3. En la introducción dice, continuaremos aprendiendo de la oración, pues es elemental conocer lo más posible de esta herramienta que Dios nos
ha concedido para nuestro provecho. Vamos a entrar allí, hermanos, con 3 maneras de orar. La número 1, hermanos, la tenemos allí en Mateo 6:6. Dice que la primera debemos de hacerlo en privado. Dice Mateo 6:6, hermanos. Déjenme, voy allí. Mateo 6:6. Ahorita les voy a dar otros versículos, hermanos, para que me ayuden. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ok? Pues ya aquí estamos aprendiendo algo, hermanos. Cómo debemos de orar, ¿verdad? También dice, hermanos, que debemos de orar en pareja. Y también tenemos ahí otro versículo de Mateo 18:19. Mateo 18:19, hermanos, nos dice, otra vez dice, os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Pues ahí nos está enseñando, hermanos, que debemos también de orar en pareja, que pues muchas veces no lo hacemos, ¿verdad?, por ciertas circunstancias, pero es importante, por ejemplo, orar con nuestras esposas, nuestros hijos, ¿verdad?, en todo momento. También tenemos, dice que en público, y ahí está Hechos 2:12-5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pues ahí tenemos, hermanos, que en esta ocasión, Pedro dice que él estaba orando donde estaban todos los demás reos que estaban a su lado allí. Pero él estaba orándole a Dios y él estaba ante el público pidiéndole a Dios, ¿verdad? Y podemos mirar, hermanos, cómo había respuestas a estas oraciones también, cómo Dios escuchaba la oración de Pedro, ¿verdad? Porque él clamaba a Dios con fervor, él le pedía a Dios que lo ayudara y Dios lo escuchaba. Pero no se olvide, hermanos, que también Dios dice que Él está listo para escucharnos a nosotros. Él nos escucha también a nosotros y estamos atentos también para hablar con nuestro Dios. Ahora hay otra cosa también, ¿cómo debemos de orar? ¿Cómo Jesús enseñó? Dice también, hermanos, que en privado, ¿verdad? Como podemos mirar allí en Mateo 6:6, ¿verdad? Que nos dice que oraremos en privado. Y también dice que no usando vanas, ¿qué, hermanos? Repeticiones. Mas tú, dice, cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y Mateo 6:7, hermanos, allí tenemos también que nos dice que no usando vanas repeticiones. Mateo 6:7. Ok, aquí lo tengo, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Tenemos también, hermanos, allí Mateo 6:9-13.
Ok, hermanos. Muy importante esto, hermanos, porque a veces hemos escuchado a hermanos tal vez que se acaban de convertir y que dicen, no, pero yo no sé orar. Pues aquí tenemos la oración, hermanos. Cómo Dios nos enseña que oremos, ¿verdad? Dice que vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, y ahí nos enseña, hermanos, cómo debemos de hacer nuestra oración para con nuestro Dios. También, hermanos, tenemos parte de cómo debemos orar, santificando el nombre de Dios. Y otra cosa también, pidiendo que se haga la voluntad de Dios. También otra es pidiendo por nuestras necesidades. Y otra dice pidiendo perdón por nuestros pecados, que nos libre del mal y dando la honra y la gloria a Dios en todo momento. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos, hermanos, que siempre, hermanos, le vamos a estar dando la honra y la gloria a Dios en todo momento, pero sí santificando también el nombre de Dios y pidiendo que se haga la voluntad de Dios en todo momento, pidiendo por nuestras necesidades y pidiendo perdón por nuestros pecados y también que Él nos libre del mal. 10 beneficios, hermanos, de la oración. Quiero que me ayuden otra vez con versículos para así avanzarle un poquito más, hermanos. Hechos 2:21. Aquí voy a empezar con la hermana Alicia. Y luego ahí sigue mi esposa, Romanos 10:9. Y tenemos también Judas 2, ahí para hermano Alfonso. Hermana Sarita quiere ahí ayudarme con Mateo 9:38. Y ahí seguimos con hermana Sonia, ahí quiero que me ayude con Santiago 5:17 y 18. Hermano Fernando, Mateo 7:7 al 11. Y luego Santiago, hermana Coquita me ayuda ahí con Santiago 1:5. Y luego ahí con la hermana Fabiola, Filipenses 4:5 al 7. Hermano Jorge, si me ayuda ahí con Mateo 26:41. Vamos a empezar ahí, hermanos, los 10 beneficios de la oración. Dice, hermanos, para empezar, salva al incrédulo. En Hechos 2:21, ¿de qué nos dice allí Hechos 2:21, hermano? Ok, la importancia, hermanos, dice que hay salvación para el que no cree, ¿verdad? Y el versículo es muy claro, dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Parte de Romanos, donde nos enseña de la salvación. Y tenemos también Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Ok, allí nos habla también, hermanos, de una confesión, ¿verdad? Que si nosotros le confesamos a Dios con nuestra boca, ¿verdad? Que Él es el Señor. Y también dice que si creemos en nuestro corazón. Pero primeramente nos está diciendo que si confesamos, que si hablamos con Dios, ¿verdad? Nosotros es lo que hacemos en todo momento, platicar con nuestro Dios. Y hay una respuesta, hermanos. También dice, hermanos, que edifica al creyente. Dice que edifica al creyente en Judas 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Misericordia y paz, dice, ¿verdad? Y amor, ¿ok? Esto, hermanos, nos ayuda a ser edificados.
por medio también de Dios. Y dice también, hermanos, que envía obreros a la mies, como dice allí Mateo 9:38. Mire, cuando nosotros hacemos la petición, hermanos, y le pedimos que Él nos ayude, ¿verdad? Que envíe obreros a su mies, ¿verdad? Entonces, Dios, hermanos, Él también escucha la oración y Él manda a más, ya sea misioneros, ya sea usando la misma iglesia, para salir a llevar ese mensaje de Dios a las calles. Pero todo, hermanos, lo hace Dios, porque le pedimos que Él lo haga de esa manera. Y también, hermanos, nos dice allí en Santiago 5:17 y 18 que Él cura al enfermo. A ver, en 5:17. Ok, pues hermanos, ahí está, mire, cuando nosotros oramos, le pedimos a Dios, Él siempre, hermanos, está atento a escucharnos. Porque Dios es lo que quiere, hermanos, que nosotros tomemos tiempo para platicar con Él, para que nosotros, hermanos, vayamos a Él. Pero a veces, hermanos, no lo entendemos de esa forma. Y las cosas de este mundo ya ve cómo nos desvían a hacer cosas diferentes que no vienen al caso. Y también, hermanos, dice que hace que suceda lo bueno, como nos dice allí en Mateo 7 al 11. Este se lo di al hermano Fernando. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ese es el Dios que tenemos, hermanos. El Dios que nos bendice, Dios que nos cuida y que hace que suceda lo bueno cuando nosotros lo buscamos. Él nos enseña, hermanos, las cosas buenas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y dice que también, hermanos, nos ayuda a conseguir sabiduría, algo muy importante que es lo que necesitamos en todo momento, hermanos, la sabiduría de Dios para hacer las cosas de su agrado. Santiago 1:5. ¿Vio? Qué importante, hermanos, es este versículo para todos nosotros. Lo deberíamos de tomar y mantenerlo en nuestra mente. Dice que si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Ahí está, hermanos. Hay muchas formas, hermanos, de cómo nosotros salir de nuestros problemas cuando estamos afligidos, cuando estamos mal. Pues aquí, hermanos, Dios nos enseña qué hacer en esos momentos, ¿verdad? Y venimos a Dios y Él nos ayuda. Dice que también, hermanos, muy importante, algo que hace Dios que nos trae paz a la forma de nuestro vivir, a nuestro ser. Dice Filipenses 4:5 al 7, 5 y 7.
Ok, mire, para recibir esa paz que viene de Dios, nos enseña qué debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer. Y todas las herramientas, hermanos, Dios nos las da para que nosotros lo hagamos. Y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Esto es, hermanos, el Dios que tenemos, que nos trae paz a nuestra forma de vivir, a nuestro ser, y que de esa forma, hermanos, nosotros le podemos seguir dando la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? También, hermanos, dice que nos libra de la tentación, Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. El espíritu a la verdad es dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ok? Pues allí hay otra de las formas, hermanos, que Dios nos enseña. Dice que velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Verdad? Vamos a Dios, hermanos, le pedimos que Él nos ayude y Él quita todas esas cosas que a veces estamos pensando que no vienen al caso y que nos hacen a veces caer en la tentación. Pero si vamos a la oración, hermanos, Dios dice que Él va a estar listo para ayudarnos con nuestra petición que le hagamos a Él. Vence también, dice, lo imposible, Mateo 21, 22. Dice ahí la palabra de Dios, dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es la importancia, hermanos, de creer, hermanos, que Dios nos escucha, porque Él va a estar atento en todo momento a escuchar nuestras peticiones. Y también, hermanos, tenemos algo muy importante que Dios hace y que nos ayuda para que nosotros podamos vencer al enemigo. De esta forma, nosotros también podemos vencer al diablo. Y tenemos allí un versículo, hermanos, de Mateo 17, 21. Dice ahí la palabra de Dios, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Ok? La importancia, hermanos, de orar a Dios y también la importancia de ayunar a Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros hagamos estas cosas, hermanos, para que Dios, hermanos, Él está atento a ayudarnos. Él quiere ayudarnos en todo momento. Él nunca nos ha dejado, pero los que lo dejamos nosotros y nos alejamos de Él somos nosotros. Entonces es importante, hermanos, que nosotros permanezcamos sirviéndole a Dios y orando con Él, hablando con Él en todo momento. Y Dios dice que Él nos va a escuchar y Él va a estar atento en todo momento. En Hebreos 13:18 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios es clara, hermanos. Dice que oremos por nosotros mismos. Nos invita a que usted y yo estemos en oración en todo momento. Que vayamos a la oración, hermanos, que le pidamos a Dios y que tengamos confianza y que Dios, hermanos, Él va a estar atento a esto. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ahora esto nos va a ayudar, hermanos, a que nos aprendamos a conducirnos bien en todo. Si nosotros vamos a Dios y le pedimos de su poder, le pedimos de su sabiduría, Él nos la va a dar, hermanos, y nosotros vamos a tener entendimiento para hacer las cosas que vamos a hacer mientras que estemos en esta tierra. Dios es bueno, hermanos, y Dios nos ama, Dios nos quiere, pero Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso es la importancia, hermanos, de la oración, que estemos orando en todo momento. Tenemos, como les decía, los ejemplos, hermanos. El Antiguo Testamento está lleno de formas, de testimonios reales para cada uno de nosotros,
que ahorita nosotros los podemos seguir usando esos testimonios de nuestros hermanos, que como les decía, muchos de ellos murieron, muchos de ellos hicieron lo bueno y Dios los ayudó hasta el fin. Y Dios también quiere, hermanos, a seguir haciendo lo mismo con nosotros, seguir ayudándonos, seguir protegiéndonos, más que todo la forma de vivir en este mundo que es atacante en todo, hermanos. Vamos a hacer la oración, hermanos. Amado y bendito Dios, le damos las gracias, Señor, por este momento de meditación en su palabra y aprender, mi Dios, a orar. Le pedimos que usted nos siga ayudando, Señor, a conducirnos bien y a entender todas las cosas que no nos ayudan a bien, Señor, y a hacer el bien en todo, mi Dios. Y usted nos enseña, mi Dios, que debemos de perdonar a todos, Señor, que no debe de haber nadie en nuestro pensar, en nuestro corazón, que nos quite ese gozo que usted nos da, pero que nos dé las fuerzas y el poder, mi Dios, para nosotros perdonar, mi Dios, si hay algo en nuestros corazones contra alguien, que lo solucionemos, Señor, y que estemos bien, tanto con nuestros hermanos como también con usted, mi Dios. Padre, le damos las gracias por este momento. Le pedimos que nos siga bendiciendo el resto del programa, Señor, que bendiga el coro, mi Dios, los cantos que le vamos a cantar, Señor, y también bendiga la predicación y el alimento que va a estar dándose en este momento, Señor. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén.